En algunas O sea, ocasiones sí. yo con la pandemia, Contra con la Jorge pandemia, Ramos sí lo vi bastante tenso, ¿no? lo vi. Yo insisto en que es un foco rojo que realmente debemos de tomar con seriedad. Todo confrontación al interior, este llamamiento, a ver, podrán tener sus diferencias. A James Madison cuando se escribió la Constitución de los Estados Unidos. Que van a caer definitivamente en la ilegalidad. Y la verdad es que, bueno, esto antecede. Muy buenas noches, bienvenidos a la mesa de opinión. Hoy tenemos tres temas hilvanados, dos de ellos referentes al presidente Andrés Manuel López Obrador, que ya se enfila a la recta final de su gobierno. Primero, la política migratoria. O sea, nos hemos enfrentado en estas semanas a una serie de crisis, de violencia y de accidentes con personas migrantes, y es un punto que se debe atender. El otro tiene que ver con la relación con los Estados Unidos, y al final vamos a meter un tema relacionado a los debates de la elección para la gobernatura de aquí de Coahuila. ¿Qué tan definitorios son? ¿Qué tanto peso puede tener? Si están preparados ya los candidatos para ello. Néstor, ¿cómo estamos? Muy buenas noches. Doctor, muy buena noche. Un saludo a toda la audiencia. Memo. Muy buenas noches, doctor. Buenas noches, Néstor. Un saludo allá a Gustavo Espinosa, que por motivos extrafamiliares, mejor dicho, familiares, no pudo estar el día de hoy con nosotros. Abrazo allá a Gustavo Espinosa. Interesantes temas los que vamos a platicar hoy. El tema de la crisis migrante, que ya no es un tema de novedad, a lo mejor novedad para el presidente porque nunca lo ha atendido, y el tema de los debates, ¿qué tanto influyen o no en los procesos electorales? Exactamente. Pues si gustan, comenzamos precisamente con el tema migratorio. Tuvimos hace unos días una situación muy lamentable en un centro de detención migratorio en Ciudad Juárez, en donde pues perdieron la vida un número importante de migrantes. Derivado de los videos que se han dado a conocer, pues se sabe que las celdas no fueron abiertas, lo cual ocasionó o tiene una relación directa con la muerte de los propios migrantes, lo cual nos lleva a hablar de que se trata de una responsabilidad del Estado, o sea, es decir, agentes del Estado, pues en este caso trabajadores del Instituto Nacional de Migración, no abrieron la reja, pudieron haber salvado las vidas, no lo hicieron. Obviamente ahí hay una justificación de que pues había como una especie de motín, que los propios migrantes habían comenzado el fuego, pero obviamente aquí estamos ante un tema de derechos humanos, y a eso tenemos que sumar todos los hallazgos de migrantes que hemos visto en los últimos días en San Luis Potosí. O sea, que hay una red de secuestro de migrantes, como lo hubo en su tiempo, no sé si recuerdan, en Tamaulipas con el tema de San Fernando, en Veracruz. O sea, es decir, ya es un tema recurrente en la agenda pública. ¿Qué debería hacer el gobierno de López Obrador frente a esta crisis migratoria de derechos humanos? A ver, yo lo que veo del presidente López Obrador es, y vemos que estos 3 días han sido de los mejores días de su administración, porque no estuvo de vacaciones, se fue a la chingada, rancho, y nos quitamos de un discurso permanente de odio, de divisionismo, diatriba, de culpas, de todo es culpa del pasado. Sobre el tema migrante, yo creo que es un reflejo de la administración de López Obrador. No hay políticas públicas, que tú eres doctor en este tema, creo que eres el especialista en la mesa. No veo políticas públicas encaminadas a este tema como a ningún otro tema. ¿Sí? El gobierno de López Obrador se ha distinguido por la refinería que no refina petróleo, por el Tren Maya que no está, por agua saludable para la laguna que no tiene agua para la laguna, por el aeropuerto que no tiene vuelos internacionales, por proyectos y proyectos, diatriba y diatriba, sueños y sueños, y el tema migrante igual. ¿Cuál es la política migratoria de atención a esta crisis internacional que tiene el gobierno mexicano? Yo no la conozco. Definitivamente es una crisis derivada de un fenómeno social
que yo lo veo conectado y, como decías, Víctor, va hilvanado al tema que recae en el presidente de México. Pero todo esto lo origina el problema del narcotráfico. Va de la mano. De hecho, leí algún reportaje donde hablan de que el tráfico de migrantes está empezando a superar el tráfico de los estupefacientes, ¿no? Entonces, mientras seamos la frontera con Estados Unidos, va a seguir habiendo este tipo de problemas. Pero coincido contigo, Memo, el presidente López Obrador, en la lógica electoral en la que él se desenvuelve, todo el presupuesto que tiene lo está destinando a recursos sociales, y me consta porque he platicado con gentes y agentes migratorios. ¿No tiene dinero el Instituto Nacional de Migración? Los tiene con lo más mínimo indispensable para poder hacer labores de trabajo. Entonces, y en la conferencia de hoy por la mañana, el presidente López Obrador diciendo que sí coincide con el presidente de El Salvador y autoridades de El Salvador de que deberían o que piden la renuncia del titular de Migración de México. Es que en cualquier país del mundo lo menor que pudiera pasar es que renunciara, en este caso Garduño, que es el titular nacional de Migración. Pero yo veo que el problema va más allá. El problema está en la decisión de López Obrador en recortar presupuesto. Por ejemplo, lo platicaba hace un par de semanas con la encargada de prensa de Migración aquí, y por ejemplo no tiene ni siquiera para los migrantes que tienen aquí y mandarlos a algún otro punto como San Luis, como partes del sureste, a los que van a deportar, no tienen recursos ni para la gasolina de los camiones. Y cuando ya hablas de una economía tan apretada como esta, hablas de un austericidio, que esta pobreza franciscana ya se convirtió en un problema muy grave, y esto va detonando problemas como este tipo. Oye, se incendió, ¿quién abrió la reja? ¿Cuál haya sido el problema? Era un tema humanitario que tuvieron que haber salvado más de 40 vidas y no lo hicieron por algún tema burocrático. Pero esto habla de la podredumbre que tiene Migración derivado de estos recortes, sumándole el tema del narcotráfico, que también no es cosa menor, ¿no? Sí. A mí me parece absurdo y irresponsable, o sea, que el presidente López Obrador diga, yo estoy de acuerdo en que debe renunciar. No, o sea, no se trata de eso. Tú tienes la posibilidad de despedirlo. O sea, ¿por qué si tú consideras que una persona no está dando el ancho o fue responsable, cámbialo? Tú no tienes que esperar a que renuncie, tú lo tienes que hacer. Claro. O sea, porque la responsabilidad primaria es tuya, no de esta persona. O sea, no es el criterio de esta persona quien debe de primar. De acuerdo. Por quien votaron los mexicanos es por el presidente, y el presidente es el responsable de hacerle frente. Yo siento que con el tema de migración, o sea, hemos sido como país bastante hipócritas. Pedimos respeto a los derechos humanos de los migrantes mexicanos en Estados Unidos. Pedimos oportunidades y la posibilidad de que accedan a mejores condiciones de vida, trabajo, incluso a la ciudadanía, que no haya deportaciones, pero nos comportamos como Estados Unidos con la gente que viene de El Salvador, de Honduras, de Guatemala, de Haití y de un largo etcétera. Cuando yo era estudiante de doctorado y me tocaba venir a Saltillo en camión, era muy común que hubiera migrantes en los mismos camiones, y en cada retén se subía la policía, y no es que los detuviera, les quitaba dinero. Migrar es muy caro, o sea, es decir, el tener que pagar el mismo boleto de camión que tú, más la mordida, o sea, en cada uno de los retenes. La verdad, si hacemos como un presupuesto de cuánto le cuesta a la gente migrar, muchas veces se gastan $2,000, $3,000, $5,000 en todo el proceso. Claro. Pero esa lana termina en policías corruptos o en el crimen organizado. Y además los hacemos transitar, o sea, como estas vías que son más seguras están, pues les genera un sobrecosto, los hacemos ir por las vías más inseguras. Yo creo que lo mejor que podría adoptar México es una política de dejar que fluya la migración. O sea, dejar que los migrantes entren y en Tapachula compren un vuelo
vuelen hacia una frontera y que luego ya ellos decidan si se quedan aquí a vivir, si cruzan, pero la cuestión es, incluso si lo hacemos así, va a haber una derrama económica positiva para la economía legal en México, sobre todo bajo esta lógica de que quizá no tenemos el dinero suficiente para implementar políticas públicas que sean humanitarias, ¿no? Yo pienso que más que falta de dinero, doctor, es falta de capacidad para la implementación de políticas públicas. Dinero hay, nada más es que está mal utilizado, lo vemos en los grandes proyectos del presidente. O sea, sé cuánto dinero se está yendo al aeropuerto, al Tren Maya, a Dos Bocas, al otro aeropuerto. A ver, que sí, hay obras que son buenas, pero planéalas a mediano o largo plazo sin quitarles el presupuesto a los institutos nacionales de migración, a las escuelas de tiempo completo, a las guarderías. Dinero sí hay, no hay intención ni capacidad de hacer políticas públicas para atender a migrantes. Me llama la atención que el presidente aplaude con fanfarrias el recurso que viene de los migrantes en Estados Unidos. Mes con mes vemos, subieron las remesas gracias a los migrantes que se van de nuestro país, que dejan a sus familias, que dejan su historia, que dejan su pasado. Gracias a ellos que se tienen que ir, vivimos aquí en México. Con el tema de la migración de la gente que viene de Centroamérica, el López Obrador no veo, ¿qué veo? Les abrimos las puertas, que transiten bien. ¿Y dónde está la atención? ¿Dónde están los programas de asilo político, de asilo ciudadano para brindarles oportunidades laborales? Hay oportunidades laborales, necesitamos mano de obra acá en el norte del país, pero no hay un programa, una línea transversal de trabajo del gobierno federal para que se metan a trabajar formalmente en el país. Coincido, es falta de voluntad de los gobiernos en general, porque digo, este problema ahorita siento que está mucho más agudo en la administración de López Obrador, pero desde Peña, el mismo Calderón, ya venían dando muestras de un problema serio que precisamente recae en esto. No solamente es falta de presupuesto, coincido en que hacen falta programas. Este tema de las visas humanitarias siento que está quedando totalmente insuficiente. Y otro tema, mientras Estados Unidos mantenga sus políticas antiinmigrantes tan rígidas, pues vamos a estar jugando ese juego de gato y al ratón de manera permanente, ¿no? Lo que sí veo lamentable es esta mezcla de migrantes con la ecuación de narcotráfico, porque ese es otro tema también. Obrador, ahorita, como decías, conectando un poquito el tema del conflicto, no digo una guerra de declaraciones con el senador Graham, ¿cómo se llamaba? Sí, Lindsey Graham, republicano. Toda esta lógica del debate tiene que ver el trasiego del fentanilo, y es ahí donde acusan a López Obrador de que no tiene el control en algunas partes del país, y es precisamente eso, ¿no? El fin de semana pasado vimos una noticia de una camioneta que venía a Saltillo, con más de 40 personas, ese es el tema. Y bueno, ¿cómo puedes exigirle tú al gobierno de México que resuelva un problema o que monitoree ciertas carreteras cuando hay territorios que están en poder completo del narcotráfico, de la delincuencia, y el presidente, digo, por una retórica pues más gubernamental de que todo está en orden y todo es amor y paz, no puede reconocer? Es un principio básico en cualquier lado. Cuando no reconoces que estás mal, no tienes la disposición de resolverlo. Entonces, es aquí donde me preocupa la parte migratoria, porque hay territorios que ni siquiera están vigilados o bajo el dominio del Estado de Derecho. Entonces ahí es donde creo que nunca vamos a salir del problema, al menos en lo migratorio y en el trasiego de drogas. No, a ver, y esto lo que nos lleva, o sea, es a una crónica de una tragedia anunciada. O sea, ¿a qué me refiero con crónica de una tragedia anunciada? No, se me escuchó a novela. Sí, parafraseando a García Márquez. Lo vimos hace unos años en San Fernando, o sea, 72 migrantes muertos, que literalmente pues eran esclavizados y los Zetas hicieron un campo de exterminio. O sea, ¿qué nos falta, derivado de lo que hemos visto en los últimos días en San Luis Potosí, para que en San Luis, en Zacatecas, volvamos a ver otro San Fernando? O sea, la cuestión es
estos como estados de excepción, o sea, de los que habla Néstor, y no hay que olvidar que, aunque se escuche muy feo, los migrantes se están convirtiendo en una fuente de ingresos de las organizaciones criminales. O sea, es decir, también la política migratoria es parte de la política de seguridad de México, no solo de la agenda de derechos humanos, sino también de lo que tenemos que hacer en materia de seguridad para combatir al crimen organizado. Y otra vez, ¿qué está haciendo el gobierno federal para atender la situación? No, nada, absolutamente nada. O sea, realmente la política migratoria de México es ser un muro de contención a la frontera de Estados Unidos. Lo que hemos seguido, y digo, lo vimos al inicio del sexenio, o sea, la Guardia Nacional en Chiapas, en Oaxaca, en Veracruz, en Tabasco, conteniendo las caravanas migrantes. Estos centros de detención, algo que no se dice muy seguido, es quienes piden asilo en Estados Unidos, o sea, quienes llegan al puente de Estados Unidos a pedir asilo, en muchos casos se mandan a centros de detención en México. O sea, mientras resuelven su proceso, si se les da o no asilo político, están en México. Sí, o sea, es decir, pides asilo en un país y ese país te manda a otro para esperar la respuesta. Es totalmente absurdo. Y luego además, ¿quién lo paga? México. Claro. O sea, la política migratoria de México es pásale de la frontera sur, que tenemos 1,140 kilómetros, llega al norte a tus 3,800 kilómetros, a ver si llegas, a ver cuántos en el trayecto dimiten su intención de llegar. Y es una política migratoria, cansarlos ante la corrupción, ante las problemáticas que viven con el crimen organizado, secuestros, violaciones. Y luego llegan acá, cruza, y tu política migratoria es que te van a regresar a nuestro país, pero lo está mandando a Estados Unidos. O sea, lo que tanto criticó López Obrador es, López Obrador hace la política migratoria que le mandan de Estados Unidos. O sea, y no quiero, o sea, que se malentiendan mis palabras, pero, o sea, si ya estás aceptando eso, que no debiste aceptarlo como país, o sea, que es que estén a la espera en México, pues al menos cóbrale a Estados Unidos. Sí, que te ayuden a pagar la atención, como cuando teníamos el Plan Mérida, ¿no? Que nos apoyaba en el tema de seguridad, que ya no hay nada de recursos para eso. Sí, me tocó verlo en el 2018 cuando empezaban estas grandes olas, las famosas caravanas de hondureños, venezolanos. El alcalde en ese momento, Claudio Bres de Piedras Negras, era el que tenía que financiar todo. Decía, pues es que ¿qué hacemos? Es un tema humanitario y la federación nada más se limita a darnos las visas humanitarias y te dice, aguántalos y luego tenlos vigilados. Alguien tiene que ir soportando, y en este caso son los alcaldes y son los que menos uñas tienen en este caso, ¿no? Y lo han declarado los gobernadores también. No, y luego a ver, o sea, vámonos a toda la frontera de México. ¿Cuántos municipios te gusta que hagan frontera con Estados Unidos? Unos 150. Sí. ¿Cuántos de esos 150 tienen realmente capacidad financiera para medio atender? O sea, esto que pasaba en Piedras Negras. O sea, de todos los municipios que hacen frontera en Coahuila, pues solo 2 tienen medio que algo. Y digo, y Coahuila es de los que menos municipios tienen fronteras. O sea, vete a Tamaulipas, vete a Chihuahua, Sonora. O sea, te quedas con muy pocos municipios con capacidad real de atender un problema de esa magnitud. Sí, pero por ejemplo, te cruzan droga o migrantes por Boquillas del Carmen, que entiendo es Ocampo. Sí. El alcalde de Ocampo, pues, ¿qué tiene de presupuesto? No, Hidalgo, Coahuila. O sea, no. Ándale, Hidalgo, sí. Pues, fatal. Orgullosamente Ahora, del Movimiento Ciudadano. Un tema que quiero traer a la mesa con relación a este par de temas. ¿Tienen o no razón los republicanos al decir, hace 6-7 meses fue el gobernador de Texas, Greg Abbott, ahora es el senador Lindsey Graham, al decir, podemos invadir México, bueno, no invadir, pero vamos a intervenir para atacar al narcotráfico porque ustedes no pueden? ¿Es válido o no? En base a los acuerdos que tenemos, porque esto ya sería prácticamente una declaración de guerra, pero se solucionaría, ¿es válido, nos conviene, no? Pero partamos del principio, ¿es legal o no? A ver, pues es que ahí hay que separar por partes.
derivado del derecho internacional, por supuesto que no es legal. Okay. O sea, es decir, cada país es soberano y obviamente si México no da anuencia para la entrada de efectivos de Estados Unidos, cualquier intervención por parte de Estados Unidos es ilegal. ¿Es legal dentro de la óptica de Estados Unidos? Terrorismo. Sí. Okay. O sea, es decir, derivado de la ley patriótica, el hecho de que declares a una organización criminal permite intervenciones, pero ojo aquí, o sea, porque la línea es súper tenue. O sea, permite intervenciones en el hecho de que estas intervenciones entran, hacen su trabajo, salen y al llegar a suelo norteamericano no son juzgados. Pero si te atrapan en México, pues tú sí entraste de manera ilegal. O sea, es decir, nunca en ese paso se convierte en legal en México. Sigue siendo una acción ilegal, pero es legal en Estados Unidos. O sea, es decir, la justicia norteamericana no te juzgaría siempre y cuando hubiera una declaración. Entonces, es un asunto como muy complicado. O sea, a lo mejor cuando lo oyes en México, o sea, como que no te hace sentido, pero imagina tú el caso de Afganistán. Claro. O sea, el gobierno de Estados Unidos no tiene permiso, pues, de meterse, ¿no? Pero, pues, como pasó, bueno, no a lo mejor voy a cambiar nada más el ejemplo para un efecto práctico, para Pakistán. Sabían que ahí estaba Bin Laden. Entonces, va, manda un comando, este comando va, elimina a Bin Laden. No tenían permiso de entrar a Pakistán, pero vuelve el comando y son casi héroes en Estados Unidos. Eliminaron a Bin Laden. No tenían permiso de entrar a Pakistán, pero sabían que estaba ahí. No los atraparon en Pakistán. Y en Pakistán tienen órdenes de aprehensión, digamos. Sí, pero digo, más bien el gobierno pues ya lo olvidó y a ver, no hay que olvidarnos que estamos en temporada electoral en los Estados Unidos y claro. El discurso de acá de los republicanos, recordando a Donald Trump, siempre ha sido un discurso beligerante y estas declaraciones son temas 100% electorales. Sabemos que es imposible que Estados Unidos pretenda invadir México, claro, utilizando esas palabras, porque no le conviene. A México, nos guste o no, somos el patio trasero de los Estados Unidos para dos temas fundamentales, el tema de la seguridad y el tema de la migración. De tener el tema de la problemática de la migración aquí a tenerlo en México, mejor lo tengo allá. De tener el tema de la detención o atención del crimen organizado, los cárteles, mejor los atiendo en México. ¿Para qué los quiero aquí? Aunque tenga un grave problema en los Estados Unidos, mejor los atiendo allá. Al momento que Estados Unidos intervenga militarmente acá, pues ellos serían copartícipes de la atención y de la efectividad de las acciones. Y si no son efectivos, sería su culpa. Es un tema 100% electoral, al cual se sube López Obrador como se suben todas y se envuelve en una bandera con este mito del niño héroe, que no existe, así como no existe el gobierno de López Obrador. Y se prensa en un tema que no existiría. ¿Existe una posibilidad de invasión de los Estados Unidos? No, totalmente. Digo, entiendo el punto y además coincido, López Obrador le encanta subirse a este tipo de polémicas, se hace ver como un patriota. En algunos puntos coincido con él. Creo que los republicanos, digo, partamos de que es un tema electoral, como dices, pero sí creo que los estadounidenses, en lugar de pensar en invadir México, deberían de desarticular a sus bandas, que incluso ellos son los que en su gran mayoría reparten las drogas allá. Hay un tema, o sea, que es derivado de esta discusión que se está dando. O sea, porque el senador Lindsey Graham y otros, o sea, otros senadores y congresistas han puesto mucho énfasis en el tema del fentanilo. Y se habla mucho del fentanilo, pero hay un estudio interesante que sacó hace como un año el Cato Institute, que es uno, pues, de los centros de investigación más renombrados de Estados Unidos. Y lo que dice Cato Institute es que hicieron un análisis completo del proceso de tráfico de fentanilo y descubrieron cosas muy interesantes. ¿Cuáles son estas cosas muy interesantes? Primero, que el 97% de los consumidores son ciudadanos norteamericanos. Segundo, que el 86.3%
de quienes cruzan droga lo hacen primero por puentes fronterizos establecidos, o sea, es decir, por el puente de Piedras Negras, o el de Tijuana, o el de Juárez, o el de Matamoros, y son ciudadanos norteamericanos. Los que lo cruzan, claro. O sea, es decir, como tú, ciudadano norteamericano, casi no te revisan, Puedes pasar lo que quieras. pasa lo que quieras, y las pocas veces que los han revisado, ahí han encontrado. Que fue el caso de los asesinados en Tamaulipas hace un mes. Sí, claro. Entonces, la gran cuestión es, o sea, sí, estamos de acuerdo. Quizá quienes la producen son mexicanos. Pero que en la Pero traslada y consume. hablar solo de organizaciones mexicanas cuando el 86% son los que la transportan y más del 90% de los que la venden en Estados Unidos también son ciudadanos norteamericanos. O sea, es decir, entendamos como el proceso de drogas en tres eslabones. El primer eslabón es producción, el segundo es tráfico y el tercero es venta. Solo en el primero es relevante las personas mexicanas. En el segundo y el tercero son norteamericanos. Entonces, en dado caso, lo que deberíamos estar hablando es de organizaciones binacionales de tráfico de drogas. Pero aquí entran cosas súper profundas, el tema de la economía detrás del crimen organizado y la derrama económica. Hay muchos ensayos que estudian el impacto que tiene la derrama económica en economía normal, regulada, del dinero que viene del crimen organizado, que impacta directamente a los Estados Unidos, impacta en México. Por eso es un tema de fondo. Y a ver, el tema migrante, igual que el tema de seguridad, voy a lo mismo. No hay políticas públicas de atención. El fentanilo, ¿qué veo en base a los datos que trae, doctor? Pues si no se produce en México, si no se traslada por mexicanos y si no se consume por los mexicanos, está igual que el tema de los migrantes. Pásale que llegue a los Estados Unidos, mientras que aquí no se quede o lo regrese a sus países, estamos bien. O sea, veo políticas sin sustento, sin cuadro, sin ética, sin moral. No veo política pública en este país. Estamos en el mismo esquema que, como dicen, la historia es cíclica, que en los 80s, cuando la cocaína, que México nada más era un trampolín, antes de del 93, 94, cuando empezó México a consumir la cocaína, pero estamos en ese mismo esquema, se está repitiendo la misma historia y ahorita es el fentanilo el que están consumiendo el 97% de los americanos y la mayoría es cruzado por ellos. Y ahí es el tema, ¿realmente le conviene al sistema económico mundial detener el fentanilo? De hecho, iba a comentar, hay sugerencia a los amigos que nos siguen. Hay una serie, seguramente ya la vieron, se llama Ozark. Habla de toda la importancia de la economía oscura, ¿no? Pero cómo sin ella, pues el país, en principio Estados Unidos, estuviera prácticamente quebrado, ¿no? Entonces, y luego aparte, ellos son los que les ayudan a hacer legal su dinero allá. Es toda una red, no nada más es el trasiego. Yo creo que eso se debe investigar. Y más un país como Estados Unidos que tiene todas las tecnologías para rastrear y hacer todo tipo de cosas, ¿no? Oye, doctor Néstor, nada más para darle un repaso rápido del tema electoral aquí en el estado de Coahuila. Va una semana de campañas electorales, ya vamos por la segunda, ¿no? Ya estamos en la segunda. Estamos en la segunda. Este próximo 16 de abril es el primer debate entre los aspirantes a la gubernatura. Manolo Jiménez por la Alianza Ciudadana por la Seguridad, Armando Guadiana por Morena, Lenin Pérez, UDC Partido Verde, y Ricardo Mejía por el Partido del Trabajo. ¿Qué esperan de este debate el próximo 16 de abril? A ver, yo no creo que haya como un ejercicio de mucho contraste. Sobre todo también vi los temas y me parecen como muy suaves. O sea, creo que le falta como punch a los temas. Siento que pues las estrategias son diferenciadas. O sea, por un lado tienes a un candidato como Manolo Jiménez que tiene mucha ventaja, que creo que va a ir a concentrarse a presentar su plataforma electoral, contestar 2, 3 misiles que le quieran dirigir los candidatos, sobre todo Guadiana y Mejía.
pero pues creo que a lo que va a ir Manolo es a cuidar esa ventaja que tiene. En cambio, creo que la estrategia tanto de Guadiana como de Mejía va a ser golpear, pero la cuestión es, o sea, un golpe en un debate no se siente si no se vuelve viral. Si no lo atacan fuerte ahorita, yo creo que el umbral de poder ser competitivos cada vez se les cierra más. Coincido con Víctor, Memo. Bueno, se van a hablar de finanzas públicas, de niñez y juventud y de agua y desarrollo sustentable, si no me falta algún tema. Pero creo que Manolo pues, va a salir a proponer. Él no tiene por qué caer en el juego de los dimes y diretes. Él va a proponer. Veo que a los demás tienen que atacarlo por una estrategia lógica y pues bueno, lo que sí creo es que tienen que atacar con elementos. En todo caso, el tema que puedo ver sensible es finanzas públicas, porque pues bueno, él representa al PRI y las finanzas públicas en el PRI no han sido como que el mayor acierto en los últimos gobiernos y pues no es tanto culpa de las autoridades, sino que vienen arrastrando una deuda que los tiene muy, muy ahorcados de los últimos 10 años, ¿no? Si hay algo fuerte, se va a notar inmediatamente en un lapso de una semana. Veo, como bien mencionas, que se va a tocar el tema de las finanzas públicas, que el tema de la deuda, la deuda de Coahuila, lo va a subir a la mesa Ricardo Mejía Verdeja. Es un tema importante al cual no debemos de dejarle de poner atención porque afecta mucho las finanzas públicas del Estado, presiona para que no haya más inversión en infraestructura y en seguridad, pero también creo que la forma en la que se está tratando el tema es desgastante y no se viraliza, como bien lo mencionas el doctor. Está faltando el cómo. Si te vas al tema de seguridad, pues yo creo que no es un tema que se pueda debatir aquí en el Estado de Coahuila y del cual podría salir muy bien de esta pelea Manolo Jiménez. Y muy mal saldría Ricardo Mejía. Y Armando Guadiana, con todo respeto al ingeniero, no tiene una experiencia en la administración pública de temas de seguridad. Veo que va a ser un debate acartonado, veo que va a ser un debate por lo que conocemos de la forma, no se va a prestar al debate. Veo que Manolo no debe de caer en el debate y todo lo contrario, cuando le saquen la foto de Armando Guadiana con Miguel Riquelme y con Manolo, pues no hacerle caso, la va a sacar Ricardo Mejía. Cuando saquen la foto de Manolo Jiménez con los Moreira, también no se va a prestar. Es lo que va a hacer Ricardo Mejía. O sea, son cartas ya quemadas. Así es. O sea, hay que ver qué van a sacar nuevo, que realmente sea novedoso para que se viralice, que yo no veo, en base a lo que han mostrado hasta ahorita en las campañas, no veo absolutamente nada. Es que yo o sea, coincido contigo, Memo, en el hecho de que, o sea, el tema de la deuda sin duda va a salir, o sea, porque un tema del debate es las finanzas. Pero el problema de la deuda es que es una carta que se ha utilizado una y otra y otra y otra y otra vez. O sea, es decir, ¿qué nuevo vas a decir de lo que no has dicho ya durante años y durante meses? Y luego la cuestión de la deuda es, pues, que es un ataque indirecto. O sea, no es un ataque directo hacia el candidato. O sea, él no fue responsable del tema de la deuda. Manolo Jiménez va a responder, vamos a hablar de deuda, dejé cero deuda en el municipio de Saltillo. Así es, pues lo que le tocó a él, claro. Sí, número 2, le pueden decir, es que tú fuiste diputado local cuando se avaló la megadeuda de Coahuila, lo cual es cierto, pero también Chamir Fernández, y Chamir Fernández era... Pero él era suplente, o sea, ni siquiera él estaba en función. Era Enrique, ¿verdad? Era Enrique, cierto, entonces, ni siquiera le tocó. Bueno, no, tienes razón. En el tema de parte de Morena, de parte de Mejía Verdeja, Chamir Fernández era el vocero del gobierno del Estado como diputado local, entonces claro, priista, para atender el tema de la megadeuda de Coahuila. O sea, si yo fuera Manolo Jiménez, yo le respondería a Mejía Verdeja o a Guadiana, pues pregúntale a la gente que trabaja contigo. Claro. Ellos la defendieron. Y la aprobaron. O sea, creo que no hay
salvo que tengan una as bajo la manga bien escondido, yo no veo por dónde le vayan a pegar al candidato del PRI. Sí, tienen que ser muy creativos y sobre todo saber comunicar, porque en el caso de Mejía, por ejemplo, veo que sus ataques son muy de siempre, ¿no? Oye, la megadeuda, el moreirato. Otro tema que va vinculado, ahorita lo estaba viendo, a las finanzas es transparencia y rendición de cuentas. Creo que eso puede ser muy positivo para quien proponga una idea muy clara en las yo creo que aprovechar las herramientas digitales en una época en la que se necesita transparencia y en la que hoy en día tú pides un Uber y te cobran centavos exactos y te dice la geolocalización, creo que eso se puede llevar a la administración pública. Entonces, creo que es un tema que quien lo sepa vender, pues puede tener adeptos, sobre todo en la clase joven, que es la que menos interesa en la política, ¿no? Vámonos, doctor. Pues eso ha sido todo en esta mesa de opinión. Seguimos y de hecho, pues en el próximo programa ya veremos cómo les fue a los candidatos en el debate. O sea, vamos ya a tener una lectura, ya que será el domingo, y pues nos vemos el siguiente lunes para analizar ese tema y los que vayan saliendo en esta agenda pública. Memo, ¿algo para el cierre? Oye, ya está disponible el semanario de esta edición, semanario número 40. Tenemos un análisis sobre las plataformas sociales de los candidatos, el impacto económico de la Semana Santa en la economía de los coahuilenses y un reportaje sobre los pueblos mágicos de Coahuila. Todavía están a tiempo esta semana, todavía muchos niños jóvenes están de vacaciones para aprovechar para visitar algunos de los pueblos mágicos aquí de Coahuila. Néstor, ¿algo para cerrar? Pues nada más agradecer y comentarle a todos nuestros seguidores que se suscriban a todos los canales de atiempo.tv y pues bueno, agradezco siempre el espacio. Buenas noches, Víctor, buenas noches, Memo, y saludos a nuestro amigo Gustavo. Pues muy buenas noches, saludos a Gustavo y nos vemos la siguiente semana. Adiós.